Hola, 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 ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. En esta ocasión tenemos unboxing. Vamos con la intro. Bueno, como ya les había comentado, tenemos un unboxing hoy y van a disculpar mi voz que está bastante afónica o difónica, no sé cómo decirlo, pero llevo 2 días casi que no podía hablar, así que bueno, tengo que hacer videos porque así se mueve esto y, y lamentablemente tengo la voz que tengo en este momento, así que lo siento mucho si no les gusta el tono, pero es lo que hay, así que espero que me puedan entender por lo menos. Bueno, les cuento entonces que ya me llegó un paquetito, bueno, este llegó hace como 2 días atrás y vamos a proceder a abrirlo como siempre de nuestros amigos de China. Ya, no sé si dice algo que pueda nombrar. No, la provincia de Dongguan, como siempre. Y ya saben todo lo que escriben ellos, los chinitos. Así que vamos a ver en este punto esta sorpresita. ¿Qué les parece? Bonita caja. Así es. Nuestra amiga, como ya saben, nuestra amiga Jamás. Vamos a abrir la cajita y vamos a ver qué hay acá. Ok, ¿qué les parece? Esta cajita no trae nada más. Vamos a quitarla. Y en este caso es un cuchillo que vamos a sacar de esto, de la marca SOG, como pueden ver. Y el modelo en concreto es el Provider FX o FX. Debo decir que al principio no quería comprarlo porque, como ya saben, sabemos que hay falsificaciones y todo lo que ya sabemos en el mundo chino, digamos, y sobre todo en AliExpress. Pero deben saber que la empresa SOC tiene una tienda oficial en AliExpress. Si ustedes la buscan, está más dedicada, obviamente, sí, a la venta de multitools o multiherramientas, por decirlo así, ¿ya? Sin embargo, tienen una navaja por ahí y algunos cuchillitos de cuello que son bien conocidos y se venden bastante también en AliExpress. Pero yo revisé el link de la tienda y ellos llevan un año, parece, o 2 años, que están tan bien calificados. Así que, bueno, no tengo por qué dudar de eso. La verdad que, como ya le he dicho tantas veces, la labor mía por lo menos no es de averiguar la procedencia, o sea, no la procedencia, bueno, sí, hasta cierto punto tal vez sí, pero indagar en esas cosas. Mi labor, digamos, es probar los productos, presentárselos a ustedes y bueno, y buscar cuchillos, como ya les he dicho tantas veces, a buen precio y que sean buenos, obviamente. Eso es lo que nos interesa a nosotros más que nada. Porque déjenme decirles que ayer estuve navegando un poco en eBay y estuve viendo varias falsificaciones que se venden en AliExpress con la marca Benchmade y que también se están vendiendo en eBay libremente. Y a bajo precio, ojo, no alto costo, sino que a 30, $40 también. Así que, créanme que, no sé, yo incluso Amazon puede estar cayendo en lo mismo, no lo sé. Pero eBay, bueno, yo no compro en eBay porque nunca me ha gustado comprar en eBay. Eh, pero bueno, sigamos en esto que es lo que nos interesa. Así que vamos a revisar primero la funda. La funda de esta navaja, perdón, cuchillo, me llamó bastante la atención porque es bastante singular, por decirlo así. Esto me parece que se baja y se puede quitar fácilmente, por lo que estoy viendo acá. Esto no lo había hecho, pero bueno, lo vi que tenía ese encaje. Así que estoy bien atornillado acá. Es bien simpático y te puedes quedar con esto solamente en la mano
el encaje del cuchillo es una... Perdón, lo voy a limpiar un poquito porque está medio sucio. Estos quedan manchados con el aceite que les echan, supongo. Sí, la voy a limpiar un poquitito. Ahí sí, creo que queda un poco más limpio. Como ven, el cuchillo aquí tiene una ranura a ambos lados. Y esto tiene una pestaña, si ustedes se fijan ahí en esa parte, tiene una pestañita. Ahí, perdón. Tiene una... Ahí. Ahí hay una pestaña. Que supongo yo que esa es la que digamos toma esa parte. Justo esa parte ahí. Ahí ven. Veamos. No retiene bien. Definitivamente no es seguro. A ver. Bueno, ahí ahora retiene, no sé por qué, pero delante no retuvo bien. De todas maneras, yo no me confiaría en este sistema para nada. La verdad que no me gustó de partida, se los digo de inmediato. Así que si esto lo quiere uno portar, digamos, de forma en la parte superior, digamos, de nuestra ropa, en un anclaje, digamos, muelle, tal vez, ¿cierto? Tipo comando, tipo militar. No sé si será tan buena idea. Déjenme ver si esto lo puedo volver a poner aquí. Me parece que no. No era tan fácil, parece. A ver, ahí parece que entró. Bueno, pero en todo caso esto era para mostrarle, digamos, que esto se podía sacar. ¿Ya? Supongo que debe haber alguna forma de ponerlo más fácilmente. Bueno, el clip es bastante singular. Yo lo más probable es que esto lo ocupe en otra, obviamente. Claro que sí, me gustó mucho. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si ustedes tienen el cinturón puesto acá, obviamente esto queda bien y la altura que tiene pasa lo mismo que con las de Kydex, obviamente queda bastante abajo y esto va a quedar totalmente desproporcional, digamos, la fuerza y el movimiento, que esto es lo que les critico, como ya saben, a todas las fundas de Kydex, ¿ya? Que si esto queda así, ponte tú en el cinturón, ¿ya? Tú tienes el cinturón aquí, esto se va a mover para todas partes, o sea, no sirve de nada. Ahora, tiene la opción de ponerlo, perdón, que estoy hablando bajito, de ponerlo invertido tal vez, o en la posición de arriba hacia abajo, porque como pueden ver, acá tiene un gancho bastante grande, entonces, claro, tú abres aquí, permites la entrada del cinturón, lo sueltas y esto queda enganchado, entonces se podría tomar así. Pero como la retención no es tan buena, no lo recomendaría, por supuesto que no se cae, se puede caer en cualquier momento. Ahora, el material obviamente es plástico, no estoy seguro, puede ser ABS, se nota de buena calidad, de la misma calidad incluso del mango del cuchillo. Como ven, tiene la marca acá también, tiene serializado, tiene un drenaje para el agua, por supuesto que sí. Ese calado que tiene acá, la verdad no sé para qué es, no creo que sea para pasar una tarjeta de crédito, pero no lo sé. Yo no he averiguado mucho sobre este modelo porque lo desconozco en realidad. No sé si es un modelo fallido de SOG, no lo sé. Pero lo que es retención, la verdad que no me gustó. La retención, digo Dios, de la funda. El sistema de anclaje es como si, como sa, sí y no. Tampoco es que me apasione mucho. Así que creo que no se ha masificado mucho este modelo porque yo no lo he visto mucho. Por la misma razón. De hecho, no hay ni siquiera revisiones. Creo que hay una o dos por ahí en inglés y nada más. Me parece, bueno, ¿qué es lo que es? Nada más. Ahí dice Studios and Observations Group. Grupo de estudios y observaciones. No sé si será de aves, no sé si será de animales o de lo que sea, que significa SOG. Pero bueno. Ahora vamos a pasar al cuchillito, ¿les parece? No sé qué más se me queda.
vamos a ver obviamente las proporciones de este cuchillo. Vamos a partir con la hoja, que tiene 9.2 centímetros de filo útil y 9.5 de hoja total. Tenemos un largo total de 20.8 centímetros. De mango, desde el recazo al pomo percutor, tenemos 11.5. Y en la parte interna donde van nuestros deditos tenemos 9.5. Ancho de pala tenemos 34 milímetros. Y vamos a ver ahora el espesor. En espesor tenemos 3.4 milímetros. 3.4. No alcanzan a hacer los 3.5. Bueno, ahora les voy a mostrar en más detalle el cuchillo, que es lo que más nos interesa. Aquí está. Es una hoja, obviamente, completamente plana, vaciado plano, drop point. Es muy linda la hoja. Este es, no es un Stonewatch. Yo diría que esto es un grisáceo, pero no sé si es pintura. No, pintura no es. Este es otro tipo de químico, algo, seguramente. Me llamó la atención este tipo de tornillos. Obviamente se ven bastante bonitos. Esto está todo con canto vivo 90 grados. Es decir, que esto también te puede servir como raspador, obviamente. Estos tornillos son bastante singulares. Me gusta el sistema. No sé para qué es esto, pero me imagino para aliviar peso, ya que es bastante liviano. Se toma bien. La guardan, trabaja bastante bien también. Tiene un bisel de microfilo bastante bonito. Está bien hecho. Está bien hechito. Está bien trabajado el cuchillo. Este cuchillito está bien hechito. Y como ven, acá tenemos un rompecoco. Tiene también esta parte así con su grip o con grill, les digo yo también. Mira, la parte de abajo, acá tiene para un dedito. Vamos a ver qué tal calzan. Se sienten bien, eso debo decir. El primero calza bien y los otros también. Este quedó un poquito grande, pero no llega a molestar, digamos, como otros, digamos, que queda más atrás. Así que está bien. Se toma bien en la mano, es fino, no es tan ancho. Este tiene 1 centímetro de ancho, pero está bien. Yo lo siento bien, por lo menos mejor que el mango del Easy 4. Obviamente mejor. Así que sí, la ergonomía me gusta, fíjense, se toma bien. Vamos a ver qué tal viene el kilo. Echemos una mirada. A ver, vamos a ver este. A ver, parece que yo estoy metiendo mal esto. Ahí sí. El papel medio. Me cuesta entrar un poco, no sé si. Déjenme ver si es el papel. A ver, acá tenemos otra cosa. No, parece que no viene muy nítido. A ver, vamos a revisarlo. Esto es común, ¿eh? No se asusten cuando les llegue un cuchillo de esta manera, que ustedes revisan. Y el cuchillo, digamos, lo que es bisel. A ver, vamos a tratar de ver aquí. El bisel está bien. Como pueden ver, está bien biselado. Pero no trae un filo nítido porque posiblemente no, digamos, bueno, con los tiempos de que están estos tan guardados, tal vez, no lo sé. Vamos a intentar ver si podemos pasarle este asentador y recuperar esto. En teoría no le eché pasta nada, así que lo vamos a hacer así para no alargar el video, ¿ok? A ver, veamos ahora. Ahí cambió totalmente, ¿eh? Pero aquí no sé si soy yo. Déjenme ver. Sí, soy yo, parece. El ángulo es distinto de entrada, porque
Bueno, todos los cuchillos tienen ángulos distintos de entrada en el papel. No todos entran igual, pero uno entra mejor que otro. Mira, ahí me cuesta mucho. A ver. Ahí sí. Ahí sí. Entonces debe ser el ángulo de entrada mío nomás. Pero le damos a... Sí, en realidad no se ve tan nítido, pero... Ah, bueno. Es que parece que el ángulo, miren. Porque ahí corta bien. Parece que queda acá atrás. Bueno, hagámosle una prueba de... ¿Qué tal va con madera? Vamos a ver con este trozo reciclado, como ya les dije, siempre lo hago. A ver, la prueba Joker, no sé si se la podríamos hacer porque en realidad es bastante finito. Le vamos a hacer algo poco aquí. Algo ahí como que no quiere la cosa. En un canal vi que hacían esta prueba. Ahí está, no tiene nada. Lo único que veo que tiene más filo, digamos, a un lado más que al otro, supongo. A ver. Ahí. Veo que está como ido hacia un lado, pero no sé si es el desbaste, pareciera. El desbaste del microfilo, pareciera que es. Mira, no lo miramos antes. Lo voy a hacer para el otro lado ahora. A ver. En un canal, lo que les iba a decir, no, es el desbaste. Claro, la punta no está parejita, digamos, el desbaste. ¿Ves que acá está más desbastado? Aquí tiene más desbaste, ahí se puede ver. Y al otro lado tiene menos. Ahí se lo voy a colocar perdón, ahí, ¿ven? Tiene menos acá. Eso hace que la punta se vea dispar. Se ve la punta, digamos, que tiene un lado, ahí, tiene más y el otro tiene menos. Ahí le voy a poner, ahí, para que puedan apreciar mejor. Eso pasa cuando está dispar el perfil de filo. Es normal, ¿eh? O sea, es normal en muchas compañías, no en todos los cuchillos. Pero a veces pasa y no quedan bien terminaditos, ¿ya? Pero bueno, lo que me gustó es que funcionó bien. Lo forcé acá y eso que es es bastante finito, mucho más fino que el Joker. Así que pasó bien la prueba Joker, bastante bien, no se dobló. Lo que le iba a comentar que en otro canal vi a un muchacho norteamericano que hacía esta prueba, pero le hacía hacia los lados y la sacaba, hacia los lados y lo sacaba. Eso no sirve. Eso no sirve porque si el cuchillo, la punta se dobla hacia un lado, al tú moverlo al otro lado lo vuelves a enderezar. O sea, en el fondo lo estás ayudando, ya para que no se note el fallo. Aquí tiene que enterrarse e irse. Yo entierro y me voy para un lado, completamente, hasta que rompa o se salga, como esto. ¿Ven? Y ahí entonces yo puedo mirar y ver si esto se dobló. No se asusten por la punta, que ya vimos que es lo que es. Así que este no se dobló. ¿Ven? Eso quiere decir, como ya saben, que entonces el tratamiento térmico está bien hecho. Independientemente, como ya saben, qué acero es. O sea, y como puedo ver aquí, entra bastante bien en la madera. Bastante bien. Se los voy a mostrar enseguida. Miren cómo entró. Miren qué bonito. ¿No? Está muy bien en ese sentido. Muy bien calibrado, puedo decir. Ahora, que no venga con las terminaciones perfectas. Bueno, por $18 no esperen más. O sea, ya saben que aquí somos cuchillo y navaja con sentido común. Buscamos cuchillos buenos que funcionen bien y sean económicos, pero no son perfectos. Obviamente, como este, por ejemplo, que no traía, digamos, el filo nítido como esperábamos, pero por lo menos se desempeña bastante bien. Quiero hacer una prueba
en realidad. A ver, déjenme ver el tiempo. No, ya estamos pasados. Iba a hacer otras pruebas más, pero creo que lo vamos a dejar para otra oportunidad porque ya pasamos los 20 minutos. Y mi voz también, que está bastante vapuleada. Así que no quiero extenderme más porque en realidad me cuesta bastante hablar. Y esto lo hago solamente porque sé que hay gente que le gusta ver unboxings y están esperando, porque estoy acostumbrado a subir videos continuamente, mínimo día por medio, y ya han pasado varios días. Así que, como ya les dije, perdonen mi voz. Ahí está este muchacho, SOC Provider FX. El acero se lo voy a dejar puesto aquí ahora mismo en los comentarios porque no recuerdo qué acero es. Perdón. Me imagino, solo digo me imagino, debe ser un 5CR15. O tal vez solamente un básico 420, como ya he dicho, de toda la cuchillería normal, como el Gerber y como todos los demás. ¿Ya? Aceros que son como el MOVA, que ya conocen, el 1.4116. Así que creo yo que por ahí anda la cosa. No, no esperen nada más que eso, un acero básico. No sé si este cuchillo es falso o real. Si me ataño a la digamos, a que no hay papeles, papelerío de por medio, podría decir que es falso. Y por el precio, tal vez no lo sé, porque yo no sé cuánto vale este original. No lo he visto en realidad. Y lo que sí puedo decir y dar fe de que sí hay tienda oficial en AliExpress de SOG. Eso sí. Pero no está este cuchillo en el catálogo. Sí está una navaja y los demás son solamente multiherramientas y cuchillos de cuello. Eso sí puedo dar fe. Así que bueno, en este punto ya me despido y los dejo invitados para el próximo capítulo. Que estén muy bien. Hasta pronto. Bye bye.